Bueno, adelante, ya se está grabando. Hola, buenos días, buenas tardes a todos, ya noches, un poco perdida de que ando el día de hoy. Buenas noches a todos, sean bienvenidos a esta reunión más, en donde, pues bueno, aquí vamos a seguir compartiendo la vida, compartiendo pues nuestra espiritualidad, y les agradecemos su asistencia. En Facebook pues seguimos ahí compartiendo, transmitiendo en vivo. Les decimos que como vieron en el anuncio anterior, por medio del chat nos vamos a estar comunicando mientras que el expositor está dando la plática. Al final tendremos un momento para hacer preguntas, resonancias, algo que quisiéramos compartir referente a esta plática. Al igual en Facebook, puedes escribir en el chat y del chat nosotros estaremos pasando cada uno de sus mensajitos al Padre para que también pueda estar pues escuchando y estar en sintonía con lo que está pasando en Facebook con ustedes. Les agradecemos mucho. Por aquí al final vamos a dejar nuestras redes para cualquier duda o comentario que tengan después de. Muchas gracias y sean bienvenidos. Bueno, pues vamos a iniciar con la oración y nos vamos a encomendar a San José. Con la oración, una oración sencillita, con la que siempre como familia de la Cruz, pues pedimos, nos encomendamos a Él. Así que para este tema también creo que es de importancia que Él nos pueda acompañar, ¿no? Entonces, con la oración, una oración sencillita, con la que siempre como familia de la Cruz, pues pedimos, nos encomendamos a Él. Así que para este tema también creo que es de importancia que Él nos pueda acompañar, ¿no? Entonces, con la oración, una oración sencillita, con la que siempre como familia de la Cruz, pues pedimos, nos encomendamos a Él. Así que para este tema también creo que es de importancia que Él nos pueda acompañar, ¿no? Entonces, con la oración, una oración sencillita, con la que siempre como familia de la Cruz, pues pedimos, nos encomendamos a Él. Así que para este tema Me parece que... Perdón, sí, tengo... perdón, iniciamos con este tema, el miedo a la muerte. ¿Tiene sentido esta pregunta? Y nos va a acompañar el padre Luis Alberto Tirado Becerril, misionero del Espíritu Santo. Él es originario de la Ciudad de México, ingresó a la congregación de los misioneros del Espíritu Santo en el año 2005, iniciando su postulantado en Milán, Italia, para luego continuar su formación en México. Profesó en el año 2007 y su servicio apostólico lo realizó en el Centro de Espiritualidad de la Cruz del Apostolado en San Luis Potosí, apoyando principalmente al ACJ, al Apostolado de la Cruz Juvenil. Terminó su formación en la Ciudad de México y se ordenó sacerdote el 2 de julio del 2016, siendo su primer destino como sacerdote la parroquia de Santa María Liberatrice en Milán, Italia. Y ahora su ministerio lo está realizando en la comunidad de servicio a las obras de la Cruz en Monterrey, Nuevo León. Entonces, pues adelante, Luis Alberto, muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias, pues bueno, ¿sí se escucha bien? Excelente. Hemos tenido algunos problemas técnicos, pero no se preocupen. Estamos haciendo lo posible para seguir conectados a pesar de las dificultades con el internet.
El planteamiento, como habrán visto en la comunicación, es precisamente si el miedo a la muerte tiene sentido, ¿no? Si tiene sentido el miedo a la muerte. Y es que tantas veces cada uno de nosotros nos hemos pensado, hemos puesto a pensar, ya sea porque una persona cercana fallece, ya sea porque el tema puede llegar a ser un poco recurrente, pero el punto es que pensamos en la muerte. Por eso me gustaría de entrada que tratáramos entre todos de decir antes de hablar sobre lo que es la muerte, sobre el miedo a la muerte, sobre el sentido, el sinsentido. Me gustaría que unas 3 personas me ayudaran a decir qué es la muerte, ¿no? ¿Qué es la muerte? Sí, la muerte que sufren los que se enferman de COVID, las personas enfermas, los ancianos, las personas que a lo mejor mueren de hambre. ¿Qué es la muerte? No sé si pudieran decir sus ideas, unas 3 personas. Pueden activar sus micrófonos. ¿Si hay respuestas? El fin de la vida. El fin de la vida. Ok. ¿Qué más? ¿Qué es la muerte? Una transición. Una transición. Excelente. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué es la muerte? La separación del cuerpo y el alma. La separación del cuerpo y el alma. Pues bueno, con estos elementos creo que podemos empezar a hacer esta, pues si no definición, sí tratar de comprender qué hay en nuestro corazón cuando se habla de la muerte. Y es que lo primero que dijeron es lo que se nos viene a la mente inmediatamente, el fin de la vida. Cuando una persona fallece, lo que contemplamos, ¿no? Lo que podemos experimentar con nuestros sentidos es precisamente que la persona que estaba con nosotros ya no está. Y eso es dramático. Eso habla de un no volver a ver a la persona que amamos, a la persona que formaba parte de nuestra vida. Y por eso una definición que podemos dar racional o irracionalmente es el fin de la vida. Pero la muerte es algo más, decían algunos de ustedes, es una transición, es la separación del cuerpo y el alma. Como sea, hay una especie de trauma, ¿no? La persona que fallece sí sufre esa separación entre el cuerpo y el alma. Sí hay un inicio y un final, eso sí existe. El fin de la vida como la conocemos es real a raíz de la muerte. La muerte es también generalmente un tema incómodo, un tema tabú. Hay gente que prefiere no hablar de ese tema, sobre todo cuando uno la ve cerca, cuando con enfermedad grave, cuando lo tienen que operar y hay ciertos riesgos, se experimenta esa incomodidad. La muerte es la única certeza. Tenemos la única certeza que compartimos, cristianos y paganos, es moriremos. La única certeza que comparten budistas y agnósticos, filósofos y hombres de ciencia y de religión es que moriremos. Pero hay una trampa en nuestra, es que pareciera, y sufrimos de esta trampa, o vivimos en esta trampa, o estamos en contacto con esta trampa, pareciera que la muerte es tan lejana que
que no nos va a tocar. La cultura actual nos invita a vivir la vida con tanta intensidad, que por un lado es maravilloso, pero con tanta intensidad que se olvida del hecho de que antes o después llegará esa realidad, para nosotros o para los nuestros. Yo me acuerdo que, sí, he participado de la experiencia de la muerte de algún ser querido, ya fallecieron, pero en el momento Humberto falleció. ¿Cómo crees? Mi tío Humberto. No, Humbertito. En ese momento sí hubo un drama, participé de un drama porque estaba de alguna manera preparado para despedirme temporalmente de quien a mis ojos ya había vivido mucho, pero no de alguien joven. Ahí la muerte me tocó de cerca, no porque hubiera muerto, sino porque se me reveló, se quitó el velo. La muerte nos puede tocar antes o después a cada uno de nosotros. Repito, es única trampa de nuestra sociedad actual, es ignorar esa realidad, es tratar de postergar esa realidad lo más que se pueda, que por ese lado está perfecto, pero pareciera que hablar de la muerte es inapropiado, pareciera que nos olvidamos de esa certeza al tratar de vivir esta vida. Y es que algunos elementos, porque olvidarnos de que la muerte está que tocando en nuestra puerta, nos puede ayudar del hecho de que la vida vale la pena vivir. Hay una persona que aprecio mucho, que hace como 25 años llegué, la vi con mucho amor y le digo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Y me dice, no vivo, arrastro mi humanidad. Yo les confieso que tengo muy mala memoria. Se me olvida casi qué desayuné, qué comí ayer, pero esas palabras me dejaron profundamente marcado, porque al hablar de la muerte, hablamos del fin de la vida, pero es que al olvidarnos del hecho de que antes o después todos moriremos, se nos puede, repito, olvidar el vivir con plenitud. Y arrastrar nuestra humanidad parece ser una realidad que está ahí, mucho más presente en nuestra vida cotidiana que no la muerte misma. Pero en este tiempo concreto, sobre todo en tiempos de la pandemia, la verdad absoluta de la muerte, ¿no?, como algo que todos viviremos, se presentó como algo muy evidente, no como algo lejano, no como algo que podemos ignorar, que pensaré en ella en 30, 40, 50 años. No, la pandemia hizo que la muerte se nos hiciera presente y que cada uno de nosotros nos cuestionáramos sobre qué es la muerte, que nos puede tocar. Y tanta gente reaccionó de maneras distintas. Claro que hay que proteger la vida. Creo yo, el valor supremo del cristianismo, de la revelación judeocristiana, la defensa de la vida. Dios desea que todos los hombres se salven. Dios ha creado al hombre para que viva y no para que muera. Pero hubo quien no solamente protegió la vida, sino que en un pavor a la muerte dejó de contactarse con los demás. Empezó a vivir situaciones bastante difíciles,
sea por la convivencia tan directa con algunos en la casa, pero también por la certeza de que la muerte estaba, primero, la conciencia está ahí, pero también la presencia de temores profundos para muchos de nosotros. Algunos temores son el hecho de que una persona que amamos pueda morir. Otro temor que está tocando a la puerta es el de morir en una situación difícil, como en una asfixia, en el hospital, en la soledad. Son realidades que están ahí, que están tocando a la puerta, que nadie nos la cuenta, que no nos la dice el sacerdote en la prédica, la abuelita, la mamá, o las personas que se ponen a la trascendencia de la vida. Nos lo dicen los noticieros todos los días. Nos lo dice la persona que queremos, que es joven, anciana, que serán las miles de muertes que ha generado el crimen organizado. Es decir, no podemos eludir esta realidad. Y podemos hacer como que no existiera. Podemos juntarnos nada más con las personas que nos son cercanas, podemos dedicarnos a ver series, podemos solamente convivir con los más cercanos, podemos estar escribiendo, chatando, estar en el trabajo, es decir, distraernos, reconocer que esta realidad es inminente. Pero cuando reconocemos que esta realidad es inminente, resulta que empieza a ser incómoda. Resulta que comienzan miedos. Entonces tratamos de alejarla muchas veces. Tratamos de no hablar de ello, pero la muerte ahí está. Por eso vale la pena entender qué es la muerte. La muerte es el final de la vida. O como decía alguna de ustedes, la muerte es una transición que estamos viviendo. Nos presenta esta pregunta. Porque si la muerte es el final de la vida, entonces claro que vale la pena, claro que tiene sentido tener miedo a la muerte. Claro que tenemos que huir de eso lo más posible. Claro que vale la pena ni siquiera hablar de ello, porque es el fin del hombre, el fin del ser humano. Vale la pena preguntarse en lo profundo del corazón, ¿qué sucede? ¿Qué respuestas surgen? La respuesta de la resurrección, la respuesta de fe, la respuesta de la transición, será una fórmula que tengo que decir porque soy un hombre de fe. ¿Será que esa respuesta la repito porque es lo que tengo que decir, porque me da consuelo? O en lo profundo tengo la certeza de que la muerte es en realidad no el fin de una realidad de la vida, sino una transición a un modo diverso de vivir. Vale la pena preguntarse esto, porque me parece que el miedo a la muerte como tal, no al sufrimiento que puede conllevar o que puede anteceder a la muerte, no a la muerte de una persona cercana, a tu muerte. El miedo a tu muerte, a mi muerte, puede surgir cuando en nuestro corazón, en nuestra mente, una de las respuestas es el fin de todo. Hay una escuela de filosofía que dice que en la mente del ser humano, del hombre, de la mujer, conviven ciertas creencias que van haciéndose suyas, creencias que no siempre están en sintonía, creencias que no siempre dicen lo mismo. Y es que si bien por la fe, quien es un hombre de fe puede empezar en alguna parte de su ser a decir, a creer que la muerte es una transición, también muchas veces podemos creer en lo profundo del corazón al mismo tiempo que la muerte es el fin de todo. Y el miedo, ahí es donde se enraiza. El miedo ahí es donde cobra fuerza. Por eso vale la pena que cada uno de nosotros pueda preguntarse con sinceridad, para mí, ¿qué es la muerte?
¿Qué creo yo que es la muerte? Y no tener miedo a que en tu mente, en tu corazón, haya respuestas contradictorias. Así somos a veces. A veces tenemos creencias contradictorias, pero vale la pena identificar esas creencias, las que sean, y después empezar a optar por aquella creencia que queremos que sea la nuestra, que creemos que le dé más sustento a nuestra vida, darle más peso, darle más fuerza. Y es que cuando existen creencias en nuestra mente que no identificamos, cobran una fuerza que pueden hacernos hacer varias cosas sin querer. Por ejemplo, si en mi mente coexiste, porque soy católico, que la vida consiste y voy a ser feliz en la medida en la que me dono a los demás, bueno, ahí está una creencia que claro que es mía, la creo totalmente. Pero si yo no identifico que algo en mí cree también que la vida se goza en el acumular experiencias, y solo eso, o que en los placeres, o que la vida solamente vale la pena vivirla en la medida en la que hay gozos. Bueno, estas creencias que coexisten pueden hacer que yo, no obstante, siendo creyente, pueda actuar de una manera determinada en algunos momentos, porque esas creencias tienen fuerza en mis decisiones. Por eso es importantísimo identificar las creencias que coexisten en nuestra mente y en nuestro corazón, porque si no las identificamos, entonces corremos el riesgo de, en algunos momentos, en algunas situaciones, de acuerdo a las circunstancias, podremos actuar de una manera, y en otros momentos, de acuerdo a unas situaciones particulares, podremos, aún a pesar de no quererlo, actuar, optar de otra manera. Y uno dice, pero ¿cómo es posible? Yo no quería hacer eso. Bueno, nuestras decisiones se llevan muchas veces a cabo por las creencias que hay atrás, que hay en nuestro corazón. Por eso, repito, primer paso importantísimo es identificar las creencias que están en nuestra mente y en nuestro corazón. Si no las identificamos, tendrán un poder que en los momentos de vulnerabilidad será un poder que nos pueda hundir y que nos pueda hacer tomar decisiones o vivir ciertas experiencias o hacer ciertas lecturas de la vida que en nuestros 5 sentidos podríamos decir, yo jamás hubiera hecho eso, yo jamás hubiera querido eso. Identificar estas creencias sin miedo, no por el hecho de ser una persona de fe, no por el hecho de ser una persona que ha estudiado no sé qué, no por el hecho de ser apóstol de la cruz o ser ministro de la Eucaristía, significa que en tu interior no se hayan colado como cizaña junto con el trigo estas creencias. No tengas miedo a reconocer cuáles son esas cosas a las que les has dado de alguna manera la credibilidad. Pues bueno, creo que para esto es necesario hacer algunos momentos de silencio. Silencio ya sea en la intimidad de tu recámara, ya sea en la contemplación de la naturaleza, ya sea en los momentos de oración, de adoración. Hacer silencio y preguntarme, para mí, ¿qué es la muerte? Tenemos algunas respuestas que pueden iluminarnos, sobre todo ahora. Hay un hombre que vivió hace años que decía así: para mí, la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Pablo, San Pablo, tenía esta certeza. Para él, la vida era Cristo. Esto fue el gran motor que lo ayudó a tomar todas las decisiones que tomó durante su vida después de su encuentro con Cristo. Esta
convicción radical fue lo que le ayudó a poder entregar su vida por su comunidad. Y en la medida en la que entregaba su vida, fue teniendo cada vez más vida. Por eso vale la pena reconocer que nosotros nacimos para la vida. La revelación cristiana nos manifiesta que el hombre nació para la vida, que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, que no existía la muerte, es decir, que la comunión con quien es el Señor de la vida era plena y radical en el proyecto de Dios. Sucedió algo. Se rompió en algún momento de la historia o de la prehistoria esta comunión radical con Dios, esta comunión radical con quien es el dador, el sostenedor de la vida. Y con esta ruptura empieza la muerte en la historia del hombre. Y probablemente comienza la historia del hombre como la conocemos. Esto es interesante. Es revelación, pero es también una buena noticia. Es una buena noticia porque se nos dice en la revelación precisamente que el hombre nació para la vida. Nos dice el Señor a través de su revelación que nacimos para la eternidad y que hay un elemento que destruye esta cualidad esencial del hombre, que es el pecado. Y podemos verlo de alguna manera muy evidente en nuestra realidad. Y es que hay quien vive una vida plena, esta, la que conocemos, la tuya y la mía, y hay quien arrastra su humanidad. Entonces podemos descubrir que de verdad hay opciones y decisiones en la vida que van quitando vida a quien las comete y a los demás. Vámonos a los extremos para poder después llegar a los casos concretos de la vida. De entrada, quien no siguiendo el proyecto de Dios, no matarás, decide hacer explotar una bomba o tomar un rifle y matar a niños, adolescentes, a personas buenas o malas. Ahí se están tomando decisiones que van contrarios al proyecto de Dios, es decir, que rompen la comunión con Dios, la relación con Dios. ¿Y cuál es la consecuencia? La consecuencia es la muerte. Pero bueno, no solamente nos de honrar al padre y a la madre, honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Qué es lo que sucede cuando tú oyes a nuestros padres? No, es que mi padre era un golpeador, no, que mi madre nunca me dijo te amo, como sea. Ahí hay opciones y decisiones que no. Pero hablemos de ti, hablemos de cuando reconocemos que el Padre es quien me ha dado la vida, la posibilidad de vivir y la posibilidad de decidir. Cuando no lo respeto, cuando guardo rencores, empieza a romperse la vida digna. Se empieza a quitar vida a los padres y eso con algo que vivo en mi interior. Empiezo yo a no la vida plena. ¿Por qué? Porque el hombre nació para la vida, es decir, nació para amar. Todo en la revelación cristiana, quizá en el amor. Dios es amor. Dios nos llama para amarnos y porque nos ama. Y nos llama para que amemos. La vida consiste en el amor. Y en la medida en la que estamos en comunión con el Señor del amor, con el Señor de la vida, esta vida, pues bueno, esta realidad toca también en nuestras vidas. ¿Cuántas veces no vivimos sino que arrastramos nuestra humanidad? ¿Cuántas veces hay rencores en nuestro interior? ¿Cuántas veces decisiones de otros nuestros padres han generado heridas
en nuestra realidad. Ahí hay una muerte que puede ser muchísimo más hermosa que la muerte. Es decir, que el fin de la vida como la conocemos. Y esa realidad merece ser mucho más temida que no el fin de la existencia como la conocemos, que no aquello que nosotros llamamos muerte. El Señor nos ha creado para la... Esa es la certeza del cristiano y lo podemos reconocer en el credo. Ahí está muy claro. Creo en un solo Señor Jesucristo, dice la segunda formulación. Y después de reconocer quién es, decimos, y resucitó al tercer día según las Escrituras. Es decir, Cristo vive y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Es decir, muertos no son tales, no están en verdad muertos, sino que están en un estado diferente y su reino no tendrá fin. Más adelante, al final, decimos, creo en la iglesia que es una santa, católica y apostólica, y después confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, y terminamos diciendo, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. ¿Qué es el fin de todo? ¿O es el inicio de la vida plena? La muerte es en realidad el encuentro definitivo con el Creador, con el Señor de la vida. Y si nosotros podemos contemplar la muerte desde esa mirada, que puede ser solo entendida desde la victoria de Cristo, para mí me ayuda y creo que es muy gráfico el comprender cómo el Señor de la vida, ¿no? Aquel por quien todo existe, por quien todo fue creado, cuando la vida entra en la historia y participa de todas las realidades humanas, entonces, y solo entonces, el Señor de la vida puede empezar a transformar la vida de nosotros. Y entonces, cuando el Señor de la vida, cuando Cristo participa de todas las realidades humanas y por ello de la misma muerte, como es el Señor de la vida, abre como un túnel particular, abre como un ayuda a pasar a través de la oscuridad más profunda que es la muerte para poder vivir en plenitud. Lo podemos ver como si fuera la luz de la vela se acerca a la oscuridad, las tinieblas se disipan. Pues bueno, Cristo es la luz del mundo. Cuando Cristo entró en el mundo para asumir todas nuestras realidades y goza o participa de esta realidad que esclavizaba al hombre, entonces la luz penetra sin debilitadas. Y entonces todo aquel que siga el camino de Cristo puede participar de la vida plena. Por quien es la luz, por quien es la vida, puede pasar de esta oscuridad a esta realidad en plenitud. Nosotros, los cristianos, creemos firmemente que Cristo ha destruido no solamente su muerte, sino la muerte misma. Y esa es nuestra certeza. Vale la pena confesar y volver a confesar esta certeza. Vale la pena penetrar en las Escrituras. Vale la pena orar. Muerte
es aquel momento en el que todo aquello que es dispuesto en nuestro corazón, todo aquello que hemos formado en nuestro corazón, todo el amor que hemos vivido y que ha hecho crecer nuestro corazón, ese momento de transición será el momento en el que este corazón, el mío, el tuyo, el que ha amado o no ha amado en esta vida, ese corazón será saciado por el amor de los amores. Tantas veces en nuestra cultura actual queremos no sufrir por el amor. Entonces, después de una herida, después de un momento de dolor, resulta que nos comenzamos a endurecer, sea por heridas que algunos errores de nuestros padres o tíos o maestros han generado en nosotros cuando éramos chiquitos, sea por el amor de una persona, por una traición de una amistad, de alguien con quien tuve una relación romántica. Sucede muy seguido que empezamos a poner ciertas barreras, es decir, las heridas que vivimos ponen barreras en nuestros alrededores. ¿Para qué? Para ya no sufrir. Recuerdo un muchacho que acompañaba, decía, no, después de un tiempo, al identificar su opción, decía, es que yo no quiero amar, yo no quiero vivir esta vida, porque siempre después habrá dolor. Porque después de una experiencia bella con mis amigos ya no están, porque después de una experiencia muy bella con mi novia, se va, se retira, ya no está. Es decir, la certeza de que aquello bello también se acabará. Eso hace que nos endurezcamos. Y a veces queremos un corazón muy bonito, un corazón que no tenga heridas, un corazón que no haya sufrido, y entonces no nos arriesgamos a amar, pero estamos protegiendo nuestro corazón muy bello, muy bien formado, el corazón que de verdad se deforma, el corazón que ya no es bello, que ya no está hermoso e intocable, perfecto. Es el corazón que ha aprendido a amar, aquel que se ha arriesgado, aquel que ha sabido salir de sí mismo, aquel que ha sufrido una traición y otra traición, pero que se sigue arriesgando, aquel que sigue saliendo de sí mismo a pesar de que no haya respuestas. Teresa de Calcuta decía, sí, te criticarán por tu tiempo, no te preocupes, sigue donando tu tiempo. Te dirán que no vale la pena, no importa, tú sigue donando tu tiempo. Traicionarán, no importa, tú ama. Claro, porque en la medida en la que el hombre va siendo cada vez más la imagen de Dios, que es donación, que es vida, que es creatividad, en esa medida el corazón del hombre será más grande. Habrá heridas, por supuesto, pero habremos aprendido a amar. Y entonces en el momento de esta transición, en el momento en el que pasaremos por este túnel de oscuridad, de sinsentido, con Cristo, por Cristo y en Cristo, nuestro corazón será saciado en la medida en la que habremos aprendido a amar a la imagen de Cristo. Si en realidad nos reservamos, si en realidad solo buscamos protegernos y nuestra comodidad y nuestro corazón nunca se hirió, fue bonito, lo preservamos, pues entonces de alguna manera ese corazoncito será saciado en la medida de nuestro amor. Pero si aquí aprendemos a amar, este corazonzote deforme, herido, con cicatrices, rasgado, será llenado de ese amor. ¿Qué es la muerte? La muerte para el cristiano entonces es en realidad la vida. Nacimos para la vida. La vida en este mundo es la oportunidad que tenemos para ir aprendiendo a contemplar la presencia de Cristo, a contemplar la presencia del amor en los demás. Sí, esta es nuestra certeza. La muerte en realidad
es el momento de transición. La muerte como tal, como el fin de la vida, ya no existe. En Cristo y por Cristo ya no existe esta experiencia. Sí, se acaba la vida como la conocemos, pero quien cree en Cristo, quien le cree a Cristo, entonces podrá vivir en plenitud. ¿Qué es la muerte? La muerte es ese momento del abrazo eterno del Padre a cada uno de nosotros. Esta es nuestra certeza. Si nosotros sabemos, porque el mismo Dios nos lo ha revelado, que la muerte, para quien cree en Cristo, lo escucha y trata de seguirlo, no existe más, que ya no tiene poder sobre nosotros, que es solo una transición a la vida plena en Dios, que es el paso necesario de comunión eterna con quien nos ama desde la creación del mundo. Si nosotros entendemos que la muerte en realidad es esa entrada en el amor definitivo, podremos decir con San Pablo, para mí la muerte es una ganancia. No es algo tan lejano, podemos verlo en la experiencia también de Santa Teresa. Santa Teresa decía, vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, la vida plena en Cristo, que muero porque no muero. Vivo ya fuera de mí, vivo saliendo de mí, vivo en el amor, después que muero de amor, porque vivo en el Señor que me quiso para sí. Cuando el corazón le di, puso en mí este letrero, que muero porque no muero. Porque Teresa tenía la certeza de que la muerte es el momento de comunión plena con Cristo, es el momento del encuentro definitivo con quien es el amor, que la muerte es ese momento de plenitud, ese momento de comunión con Cristo, con el amor. Desde la fe cristiana, la muerte no tiene sentido el temor a la muerte. Desde la fe cristiana no tiene sentido el temor. Pudiera tener cierto sentido el temor al sufrimiento, pero bueno, quien empieza a conocer a Cristo, quien descubre que la cruz en realidad es el instrumento que destruye el mismo sufrimiento, quien escucha la palabra del Señor descubre que la destrucción de la muerte no solo es la de la muerte física, sino de aquello que origina la muerte, que es el dolor, que es el pecado. Cuando con Cristo vivimos la vida, hemos descubierto que todo concurre para los que aman a Dios. Y entonces, ni siquiera las experiencias en esta vida de muerte paulatina, es decir, de dolor, ni siquiera esas experiencias vale la pena, ni siquiera esas experiencias son rechazadas para el cristiano. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando son fruto del pecado, por supuesto que son rechazadas. Pero hay experiencias de la finitud humana. El hombre es frágil. Es importante partir de la certeza de que no somos dioses, partir de la certeza de que somos frágiles y de que con Dios tendremos vida y vida plena para poder descubrir que con Dios cada experiencia que vivamos puede ser, si la vivimos con Cristo, por Cristo y en Cristo, oportunidad para generar vida hoy. Es decir, y lo puedo decir desde mi perspectiva y desde mi propia historia, cuando he tenido problemas en la congregación de los misioneros, esas experiencias vividas con Cristo, por Cristo y en Cristo, son necesariamente experiencias que ayudan a madurar, a crecer, a aprender a amar. La muerte misma de mi madre primero, de mi primo Humberto, de mi abuelita, de mi papá, en pocos meses o años, a partir de mi ordenación, son también bendición no solamente para ellos que caminan hacia la vida eterna, sino para aquellos que conocemos a quienes han dejado esta vida, porque vividas esas experiencias con Cristo, por Cristo y en Cristo, son oportunidades
de libertad, para poder disponernos a ese encuentro con quien nos dice, ven a mí que quiero saciar tu corazón. Continúa Santa Teresa, esta divina unión y el amor con que yo vivo hace a mi Dios mi cautivo y libre mi corazón, y causa en mí tal pasión ver a mi Dios prisionero en mí, que muero porque no muero. Ay, qué larga es esta vida, qué duros estos destierros. Solo esperar la salida me causa un dolor tan fiero que muero porque no muero. Acaba ya de dejarme vida, no me seas molesta, porque muriendo, ¿qué resta sino vivir y gozarme? No dejes de consolarme, muerte, que así te requiero, que muero porque no muero. Es decir, quien tiene la certeza de que la muerte, el final de la vida, es el momento del encuentro definitivo con el amor de los amores, no puede tenerle miedo a la muerte, porque se transforma entonces en el anhelo más grande, en la búsqueda que empezamos a tener desde aquí. ¿Cuántas veces hemos tenido experiencias maravillosas de Dios que terminan por no estar más entre nosotros, que después de un tiempo ya no las experimentamos? Y estamos tantas veces como cristianos en la búsqueda de esa experiencia, de una experiencia como aquella que ya viví. ¿Por qué? Porque nuestro corazón anhela el encuentro con Dios. La muerte es ese momento, ese encuentro definitivo con el amor de los amores. Creer en Dios es importante y creerle a Dios lo es más. Porque delante del miedo a la muerte, que puede ser una creencia, puede estar en nuestro corazón, podemos hacer algo. Primero, nosotros mismos y crecer en la creencia de que la muerte es el encuentro con Cristo y es el momento de saciar nuestro corazón con el amor de Dios, que es el Creador. O alimentamos la creencia de que la muerte es el final de todo lo bello, es el final de la vida, es el momento del sinsentido. Delante de esta realidad que se nos revela, que Cristo, el Señor de la vida, y que la muerte es ese momento en el que Dios nos llama definitivamente para vivir con Él, llama en el momento en el que estamos más listos para este encuentro de amor, para esta comunión de Cristo con nosotros y con los que nos han dejado también, podemos o tenemos que hacer algo. ¿Cómo poder trabajar? ¿Cómo poder combatir este miedo? De entrada, cultivando la fe y la esperanza paraliza. La esperanza genera vida. La esperanza es esa certeza de la victoria de Cristo. Por eso digo, es importante cultivar nuestra fe, es decir, el creerle a Dios y creer en Dios. Creer que Dios sigue generando vida. Para esto, un camino que podemos realizar es orar. Orar en este sentido. Orar con la fe de los cristianos. Hablar con el Padre para que despierte la esperanza que ha ya sembrado en nosotros con el bautismo. Que despierte la esperanza. Pedirle a Cristo que nos muestre su rostro, que pueda ir por el camino, en la Eucaristía, en su palabra, en el hermano, en el niño, en el que sufre, en el que ser amado, invocar al Espíritu Santo, pide su luz y su claridad. Ora y llénate de la palabra de Dios, porque ahí se revela la realidad más profunda del hombre. Naciste para la vida, naciste para la eternidad. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, nos dice la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Diles en Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Diles, vivo yo, declara el Señor Dios,
que no me complazco en la muerte del pecador, sino en que se convierta y viva. Vuélvanse de sus malos caminos. ¿Por qué han de morir, oh casa de Israel? Acércate a la palabra, ora con el Señor, es decir, dialoga con Él profundamente para poder incrementar, fortificar, fortalecer esta convicción de que la muerte es el encuentro con Cristo, es el momento de la saciedad en el amor. Contempla la presencia de Dios en la historia, en tu historia, en lo que te rodea. Ama, perdona. ¿Vas a creerle si no lo haces? ¿Cómo vas a creer que nacimos para la vida, nacimos para la res? ¿Cómo vas a creer esto? Si lo conoces, si no conoces a Dios, si no tienes una experiencia de su amor, si no tienes una relación personal con Él, si no lo haces presente en la historia y lo descubres presente en el mundo, la muerte llegará, a todos nos llegará. ¿Cómo quieres llegar a ese encuentro? ¿Quieres llegar impreparado? ¿Quieres llegar sin que tu corazón se haya entrenado en el amor? ¿Quieres llegar mirando solo tu ombligo? ¿O quieres llegar habiéndote ejercitada a tener la mirada muy lejos, contemplando la presencia de Dios en la historia, contemplando al otro, reconociendo al otro, saliendo de ti para que el otro tenga vida, generando vida? ¿Qué hacer para vencer el miedo a la muerte? Lo repito, creer en Dios y creerle a Dios. Creer que Dios ha vencido la muerte y orar en este sentido con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, invocándolo, contemplándolo, amando y perdonando. Me gustaría hacer 8 conclusiones de lo que he dicho. La primera es, el miedo paraliza, el miedo te atrofia, te petrifica. La muerte no. Bueno, la muerte en Cristo no. La muerte es vida. 2, para el cristiano, la muerte ya no existe. Ya no es el fin es solo una transición. Para el cristiano, la muerte ya no existe. 3, nacimos para la vida. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. 4, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Lo dice Él. Yo soy el pan de la vida. Quien coma de este pan vivirá. Acércate a Él. Aliméntate con su palabra. Aliméntate con la Eucaristía. 5, en Cristo tendremos la vida y una vida plena. 6, solo quien reconoce a Cristo como el Salvador, Dios y Señor, podrá vivir eternamente y podrá anhelar ese momento del encuentro, viviendo con plenitud y preparándose en el aquí y en el ahora, pero con la certeza de que el momento en el que llegue ese abrazo definitivo de Dios será el momento en el que el corazón, la mente, el alma esté más dispuesto para poder entrar en una comunión total de amor verdadero. 7, pobre, no de quien muere, sobre todo en este tiempo en el que se habla de más de 600,000 muertos por el coronavirus, de que en los últimos 3 años hay ya casi más de 20,000 muertos por el crimen organizado, más todos los que por las demás realidades de la vida han fallecido en este tiempo donde la muerte se hace tan presente que nuestro corazón dice, pobrecito, pobre de este muchacho, tenía toda una vida por delante. Claro que hay que luchar por defender la vida, pero si defendiendo la vida, si haciendo todo para conservar esta vida, si viviendo desde ahí, llega el momento de la llamada definitiva de Dios, del abrazo del Padre, entonces no digamos pobre de quien muere, sino de quien muere sin Cristo. Pobre
de quien en esta vida no aprendió a amar al estilo de Cristo, único verdadero amor, de quien en esta no ha sabido vivir. Quien muere, la muerte es una ganancia, la muerte es vida. Es el momento del encuentro, es el inicio de la eternidad, de la plenitud del amor, en el seno mismo del Padre, en la saciedad de todos nuestros anhelos y necesidades. Por todo esto, para el cristiano, el miedo a la muerte es absurdo, porque tenemos la certeza, porque el mismo Dios nos lo ha revelado, que la muerte es el momento en el que empezaremos a vivir en plenitud, cosechando todo lo que hemos cultivado a lo largo de nuestras experiencias en este mundo, en esta vida. Porque nosotros sabemos entonces que la muerte es vida, que es el inicio de la vida plena. Pues bueno, con estas 8 conclusiones, vamos terminando este momento. No sé si hay algún comentario, si hay... entiendo que sí, ¿verdad? Cintia, ¿hay un momento de comentarios a partir de ahorita? Sí, podemos dejar abierto si alguien quiere hacerte alguna pregunta, ya sea por el chat también de Facebook, porque hay varias personas conectadas en Facebook, entonces ahí pueden escribir sus preguntas y te las hacemos llegar. Excelente. Si hay algún comentario, si hay alguna pregunta, pueden hacerla en este momento. Estoy leyendo una pregunta en el chat de Zoom. Hoy mi hermana cumple 3 meses de fallecida y para mi sobrina ha sido muy difícil. ¿Qué le puedo decir para ayudarla a superar su pérdida? De entrada, reconocer que la pérdida es real, ¿no? Y a lo mejor, sí, y es que a veces nos peleamos con la realidad. Y eso es lo peor que podemos hacer. De hecho, hemos iniciado o he tratado de iniciar esta plática partiendo de la realidad. La realidad, y se oye duro, pero si no la reconocemos así como es, nos peleamos con ella, la ignoramos. La realidad es que tu hermana ya no está físicamente entre nosotros. Podemos hacer un discurso medio espiritual, no, pero es que está en plenitud, está de otra manera. Sí, pero vale la pena reconocer que corporalmente ya no está entre nosotros. Vale la pena reconocer y lo digo por experiencia propia, que cuando uno tenga ganas de platicar con la persona amada ya no estará. Sí, puedo hacer oración, puedo platicar, pero ya no está, ya no puedo ver sus ojos, ya no puedo contemplar su sonrisa. Entonces, el primer paso es reconocer la verdad. La persona amada que ha iniciado ese momento, ese periodo, ese estado de transición a la vida eterna, ya no está físicamente. Ahora vale la pena reconocer qué es la muerte. La muerte no es el fin, ¿no? Sino es el momento del abrazo del Padre. ¿Qué puedes decir? Bueno, lo que a mí, y lo digo con toda sinceridad, en los funerales, sobre todo de mi madre, de mi padre, de mi abuela y de mi primo, que han muerto en los últimos 4 años, no pude estar, pero de mi mamá y de mi papá sí, eran verdaderas fiestas en la fe. Llanto y fiesta, llanto y fiesta. ¿Por qué? Porque la persona amada ya no estará más entre nosotros, pero era una fiesta porque sabemos que para eso fuimos creados. ¿Qué podemos decirle a alguien que ha perdido un ser querido? La primera es, el Señor la llamó en el momento más indicado. Era el momento preciso para que ella pudiera tener todo para abrirse
a Cristo, para poder recibir su amor. Y es que a lo largo de nuestra vida a veces estamos en sub y bajas. Y el momento en el que Dios nos da la llamada a la eternidad es el momento mejor para que se cumpla su deseo más profundo, que el hombre viva. No quiero la muerte del pecador, sino que se convierte y viva. Dios la llamó en el momento más exacto para que la vida de la persona que amamos pueda vivir en plenitud y pueda ser saciado con el amor de los amores. ¿Qué podemos decir? De entrada, decir que para esto hemos nacido. Que a la persona que amamos, si la amamos, tendríamos que gozar porque ya participa de este abrazo. Y deberíamos de anhelar a las personas que amamos este encuentro de amor con quien es el amor. Y sí, sufrir vale la pena, porque ya no está el amado, pero gozar, porque aquel a quien amamos ahora vive en plenitud. Por ahí creo que puede ir en la reflexión, claro que no como una receta de cocina, sino como fruto de un diálogo, ¿no? En el que puedas compartirle que la muerte es en realidad la plenitud de la persona que amamos. Y por eso es aquello que más debemos desear. Me acuerdo que una vez en una cena de Año Nuevo, mi abuelita, quería ponerles incluso el video porque lo encontré hace poco, decía: le doy gracias a Dios porque mi familia es de Cristo. Y le pido a Dios en mis oraciones que antes de que se separen de Cristo, uno de los míos fallezca, que no separarse de Cristo. Y uno diría, híjole, pobre viejita fanática. No, es que esta viejita en realidad sabía que nacimos para el encuentro con Cristo y prefiere que el Señor nos llame antes para poder vivir en plenitud que después de habernos alejado de quien es la luz que ilumina toda oscuridad. Quien ha sido llamado por Dios ha sido llamado en el mejor momento para que su vida sea más plena, para que su corazón sea saciado. ¿Qué sucede cuando alguien decide quitarse la vida? ¿También lo permite nuestro Señor? Claro que lo permite porque somos libres. No sabemos qué sucede en el sentido de qué pasa por la mente de la persona. Por mucho tiempo, la Iglesia, atendiendo a la revelación, creía que hay una ruptura total con Dios y por lo tanto quien rompe totalmente con Dios no camina por el túnel que ha abierto Cristo. Las ciencias sociales, la psicología ha ayudado a entender que no sabemos qué pasa por la mente de las personas y que la decisión de quien decide quitarse la vida en la gran mayoría de los casos no está totalmente lúcida. Entonces no hay una decisión total, plena, consciente de quien renuncia al don más preciado que Dios nos ha dado. Entonces Dios lo permite, sí, porque hay libertad. Pero también el Señor es profundamente misericordioso. Y hoy que sabemos que no hay una plena conciencia en quien decide eso, la Iglesia considera que en el juicio Dios verá todos aquellos momentos de lucidez, de madurez que esta persona ha vivido, todo ese ejercitarse en el amor, y será llamado igualmente a la vida eterna, a menos que la persona que se quita la vida o cualquier otra persona que ha sido llamada por Dios, de tanto entrenarse para ver solamente su nariz y su ombligo, al recibir el llamado a la plenitud, libremente decida no caminar hacia el abrazo del Padre, ¿no? Pero el llamado ahí está. Nacimos para la vida. Incluso aquel que decide quitarse la vida, está la llamada de Dios y está el tomar en cuenta todo ese ejercicio de amor que ha vivido en esta vida, ¿no? ¿Y qué es eso lo que nos prepara para el abrazo? Es decir, en la medida en la que nuestro corazón se ha hecho grande, se ha inflado, en el momento de la llamada de Dios, ese corazón será saciado.
Si hay un error definitivo que no ha sido plenamente consciente, pues bueno, el Señor tendrá un pecado, por así decirlo, un pecado mortal, es decir, una ruptura total que genera la muerte de la persona, sino que hay una ruptura parcial, no totalmente y conscientemente decidida. Y ya el Señor, en diálogo, en el encuentro con quien ha decidido anticipar su llamada, tomarán en cuenta todo el caminar que ha hecho y no solamente esa decisión, que igualmente en nuestra actualidad tiene que ver mucho con ciertas depresiones, tiene que ver mucho con desajustes sociales, psicológicos, psiquiátricos, y bueno, todo eso le resta de alguna manera la responsabilidad, ¿no? Pero el Señor verá todo el ejercicio en el amor y todo el esfuerzo que ha hecho por acercarse y por caminar por su camino. Gracias, Padre. En Facebook dice Luz Carmen Arredondo González. Gracias, Padre. Siempre hay que estar preparados. Luz Divina Guajardo dice: la separación duele, Padre, aunque sabemos que estén mejor. Polo Corona y Mari Martín del Campo agradece la conferencia y que les gustó mucho. Bendito Dios, claro que la separación duele. Y es que nacimos para la vida. Y la separación es todavía un elemento de nuestra vida que rompe con este deseo de más, de comunión. La belleza de la revelación cristiana es que sabemos que es temporal, ¿no? Es solo un hasta luego, lo dice una canción, ¿no? No es más que un hasta luego, no es más, ¿no? Es eso. La muerte de quien amamos es por la fe. Es solo una etapa en la que viviremos separados, pero tenemos la certeza de que nos reencontraremos y que aprendemos a amarlo mucho más, porque en el momento en el que seremos también llamados por Dios para entrar en comunión con su amor, no solamente amaremos a quien nos dejó mucho tiempo antes o poco tiempo antes con nuestro amor, sino que lo amaremos con el amor de Dios. Entonces será todavía más intensa la comunión con quien tendremos un reencuentro, ¿no? Porque esa persona nos amará con el amor de Dios y nosotros lo amaremos y lo acogeremos con el amor de Dios. Pues muchas gracias. Me gustaría terminar con una pequeña oración. Hay un canto en YouTube que la verdad es que ya una vez lo usé y me cancelaron el audio. Por eso no quise ponerla, pero pueden buscarla, Misioneros del Espíritu Santo. Padre, me pongo en tus manos. Por lo pronto, me gustaría, un segundito, por lo pronto me gustaría que quedáramos todos con esta oración. ¿Por qué? Porque si hay ciertos momentos, ciertas tentaciones para tener miedo a la muerte, me parece que es importante lo que ya les decía en el momento del actuar, es fortalecer la esperanza, la fe y la caridad. Y la esperanza es esa certeza en que Cristo ya venció. La fe es ese creer en Dios y creerle a Dios. Esta oración de Charles de Foucault nos ayuda a ejercitarnos, a liberarnos, a fortalecer nuestra creencia y nuestra fe. Por eso les invito a que la hagamos juntos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sé lo que te doy gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumple en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre. Te confío mi alma. Te la doy con todo mi amor.
porque te amo. Y necesito darme a ti, ponerme en tus manos sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú eres mi Padre. Les invito a que esta oración la vuelvan a leer en este momento personalmente y vayan tratando de hacer suyas estas palabras. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Repito, el camino para vencer el miedo a la muerte y para anhelar la muerte misma. San Pablo me encanta porque hay un pasaje cuando dice, para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Más adelante dice, y no sé si me ponen a escoger, no sé qué elegir. Por mucho el encuentro con Cristo, es decir, la muerte, es mucho mejor y mucho mayor. Pero si mi presencia aquí, estoy parafraseando, ¿no? Si mi presencia aquí les hace bien, entonces decido quedarme por el bien de Dios. Pero ojalá, y conociendo la palabra del Señor, invitando al Espíritu, alimentándonos con su palabra y con la Eucaristía, y con esta oración en concreto, podamos ejercitarnos en la fe y la esperanza, y podamos traducir esto en caridad, para que por la fe, la esperanza y la caridad podamos destruir el miedo que paraliza y anhelar el encuentro de amor con quien es el amor, el abrazo eterno del Padre. ¿Por qué? Porque tendremos la certeza de que Dios desea siempre lo mejor para nosotros y de que la muerte es el comienzo de la vida. Ejercitémonos en la fe, crezcamos en el amor, con la oración, con la esperanza, con la fe, con la caridad. Pues muchísimas gracias, que Dios los bendiga a todos. Espero que algo de lo que he dicho en esta charla haya podido iluminar su vida, su camino, sus temores, sus miedos, y haya incrementado la certeza de que nacimos para la muerte, es decir, en Cristo nacimos para la vida eterna. Gracias, Padre. Padre, en Facebook siguen participando y te quiero compartir una de las cosas que nos están escribiendo. Dice, si hay tiempo, dice Di Romo, Padre, todas las personas que mueren es el momento en el que Dios tenía ese plan para él o ella, aunque sean niños o bebés. Siento que es lo más difícil de la muerte, ver morir a niños o bebés o gente inocente que se encontraba en el lugar equivocado y muere. Otra persona, Telma Sofía Salazar, dice, entendible no tenerle miedo a la muerte con lo que comentó el padre, pero tenerle miedo al purgatorio es válido. Carlos Oscar Ignacio Pérez dice, hermosa conferencia, muchísimas gracias. Quiero aprovechar para preguntarle al padre Luigi si él considera que nos encontraremos con los nuestros, con las personas que amamos en la vida eterna. Comienzo por esta última, ya hicimos la oración, pero no le hace, por esta última pregunta. Sí, de hecho esa es la fe de la iglesia. La fe de la iglesia es que al momento de morir no nos diluimos en el todo. Esa es una visión New Age. Nosotros creemos que resucitaremos, es decir, que nuestra persona, nuestra individualidad se conservará por la eternidad, pero con la mirada, con el amor de Cristo, viviendo en profunda comunión con Cristo. Yo con Cristo, pero también mi mamá con Cristo, mi papá con Cristo, las personas, todos aquellos que nos han precedido en esa transición y que han reconocido a Cristo como su único Salvador, participarán de esa vida plena. Claro,
todos nacimos, y como no nos diluiremos en la divinidad, sino que entraremos en plena comunión sin dejar de ser nosotros mismos, claro que nos encontraremos no solamente que está allá, porque quien está participando de la vida eterna forma ya parte de la comunidad de Cristo, ¿no? Nos encontraremos con todos los santos, y no me refiero solo a los del altar, sino a los que están en comunión con Cristo, y los amaremos y nos relacionaremos desde Cristo con cada uno de ellos. Lo que decía, el amor recibido y donado no será nada más el nuestro, sino será con Cristo, por Cristo y en Cristo, y además purificado de todos nuestros límites. Voy con la segunda pregunta, miedo al purgatorio. Aquí les voy a decir algo que es una visión personal, no necesariamente doctrinal, que me compartió una tía mía, que les pido mucha oración por ella, mi tía Lupita, que está muy enferma, igual su hija, que me dio mucha luz antes de que fuera incluso, creo, misionero del Espíritu Santo, a lo mejor estaba en los primeros años, y me dice, mijito, ya comprendí lo que es el purgatorio. Y yo le digo, ay, ¿a poco sí, tía? Yo no, ¿verdad? Y se me hacía como un tema muy elevado, y mi tía es sencilla, no estudió grandes cosas, aprendió con la vida. Digo, pues dime, tía. Me dice, es como si mi hija me viniera, la fuimos a visitar, tenía pijama y tenía el maquillaje corrido, ¿no? Toda despeinada. Y me dice, es como si mi hija, Martita, viniera y me dijera, mamá, vámonos a mi boda. Y yo le diría, decía mi tía, no, de ninguna manera, mijita, ¿cómo crees que me voy a ir así? Déjame, doy una manita de gato. Y dice, yo no iría a la boda por más preciosa que sea. Es que habla así, ¿eh? Por más preciosa que sea, yo no voy, yo voy, me lavo la cabeza, me peino un poquito, me doy una manita de gato y me pongo unas garritas decentes. Y me decía mi tía, yo creo que el purgatorio es así. El Señor nos llama a ser invadidos con su amor, y nosotros, al verlo en la plenitud de quien Él es y al ver nuestra realidad con la mirada de Cristo, le decimos, no puedo. No puedo porque tengo heridas, porque hay elementos en mi persona que necesitan ser purificados, sanados. Y la llamada constante de Dios para entrar en comunión con Él, su amor y el amor de la iglesia que ora desde aquí y de la iglesia triunfante, ese amor que se traduce en oración será lo que purificará nuestro ser. Y lo podemos ver porque el mismo que muere aquí es el mismo que se encuentra con Cristo, es la misma persona. No sucede la magia de que aquí soy un poco egoísta, aquí tengo heridas, y de repente comienza la transición y ya todo lo que yo era dejo de serlo y solamente es mi versión bonita. No, soy él, pero con el amor claro de Dios y con la certeza de su amor, y al verme con su mirada, empiezo a sanar con el amor. ¿Cuántas personas que conocemos que han tenido infinidad de heridas aquí en la tierra, a raíz de relaciones profundas y maduras de amor, sanan? Muchas veces. Solo el amor libera, solo el amor salva, solo el amor sana. Pues bueno, en el momento de la llamada con Dios, o la llamada de Dios, ese amor eterno de Dios será lo que nos irá purificando para que nuestras heridas, para que nuestras reservas, para que aquello que en nosotros todavía no es lucidez y plenitud y no es amor y donación total, sane y seamos totalmente purificados, es decir, limpiados, lleguemos a la plenitud de lo que somos, y solo entonces diremos, ahora sí, como decía mi tía, después de habernos dado una manita de gato, de habernos puesto unas garras decentes y de habernos peinado, después de habernos dispuesto al encuentro, en ese momento participaremos de la comunión plena. Es el traje de bodas del que nos habla la Escritura y la palabra, ¿no?
el banquete al que Dios nos invita, pero el Señor quiere que lleguemos a ese banquete con el traje de bodas, ¿no? No los buenos, no, con el traje de bodas, con la manita de gato. Y por último, la muerte del inocente. Sí, claro, la muerte del inocente para nosotros puede ser violenta, pero en Cristo sabemos que todo el que muere puede ser inocente, el viejito, la viejita, el que, o no. La muerte sí tiene su origen en la ruptura con Dios, pero con Cristo ya no es el mal definitivo. El niño, el joven, el adulto, cuando muere, nos duele porque nosotros creemos que tenía mucho que dar aquí, pero en realidad, si Dios lo permite, ¿no? Si Dios permite ese momento de muerte, es porque ese era el mejor momento para que su vida allá fuera plena, ¿no? Niño, joven, incluso me atrevería a decir no nacido, ¿no? Asesinado por su madre en el vientre materno, el Señor lo llama así porque era para que viviera de la plenitud, ¿no? La muerte no es ya destrucción, es la transición para el abrazo de amor del Padre. Y ya, ahora sí ya me callo. Facebook, más adelante, mucha gente que está escribiendo, dándole muchos saludos y agradeciéndole la conferencia, y pues nosotros por parte del equipo también le agradecemos su disposición, el compartirnos este tema pues importante que ahorita pues muchos estamos adoleciendo, ¿no? Y entender esta perspectiva que siendo el paso, le agradecemos muchísimo esta conferencia, esta plática que nos comparte. Y bueno, también agradecemos a todos los que están aquí, a todos los que nos acompañan en Facebook, y también, bueno, los hacemos partícipes de la siguiente conferencia que tendremos el 19 de agosto a las 8 p.m., igual en este mismo horario, llamada Amemos a San José, y nuestro ponente va a ser el padre David Padrón. Entonces los esperamos el siguiente mes con esta conferencia y les agradecemos mucho su asistencia. Ahorita vamos a seguir compartiendo nuestras redes para que también ahí puedan encontrar tanto esta conferencia como las demás conferencias, y las puedan seguir viendo ya en el momento que ustedes quieran, y pues también compartir esta espiritualidad a más personas. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias, Padre. Hasta luego. Dios los bendiga a todos. Gracias. Que tengan una excelente noche.